buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada agroconecta de la Oficina Virtual Agraria de Andalucía. Hoy lo vamos a dedicar a la monitorización y detección temprana de enfermedades en las abejas. Estaremos centrados, por tanto, en la apicultura. Y ya tenemos aquí a nuestro ponente experto invitado. Se trata del profesor Luis Miguel de Pablos, doctor en biología y docente en la Universidad de Granada. Forma parte, además, del proyecto Grupo Operativo BIRRISC. Muy buenos días, profesor Luis Miguel de Pablos. Un placer tenerle con nosotros. Buenos días, igualmente. En su ponencia aborda el declive de las abejas, un fenómeno global con graves consecuencias ecológicas, motivado por la pérdida del hábitat natural, el cambio climático, el uso creciente de pesticidas o las enfermedades causadas por patógenos. Ante esta situación nace la oportunidad en materia de la ciencia y del conocimiento al servicio del campo andaluz, pero también de la innovación con el propósito de poner soluciones sobre la mesa. Y aquí juega un papel central el proyecto operativo BIRRISC para crear un sistema de monitorización y detección temprana de enfermedades en las abejas. Profesor Luis Miguel de Pablos, no le robo más tiempo. Tiene la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada agroconecta. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad que la herramienta que habéis comentado es fundamental para el campo andaluz y en mi caso para la apicultura, que es parte de la ganadería de una provincia o de un sector en Andalucía que bueno, que está implantado, ya se sabe, desde el Neolítico y que esperemos que no deje de existir nunca. Bien, pues os voy a hablar hoy sobre monitorización y detección temprana de enfermedades en abejas y de un grupo operativo que se ha generado con cargo a los fondos FEDER también, y en el cual hemos participado la Universidad de Granada, la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, la Asociación de Apicultores de Pequeños Apicultores de Granada y, fundamental también en esto, la empresa Pinevada, que nos ha puesto a disposición numerosas, bueno, colmenares, material, etcétera. Vale, pues voy a hablar un poco en esta charla sobre diversidad de abejas, cosas que sabemos, cosas que puede que no sepamos tanto, entender qué les pasa ahora mismo a las abejas, cuál es su punto de partida y hacia dónde vamos. Una de las problemáticas que son los patógenos, y es a lo que me dedico yo en el laboratorio, y una posible solución, un pequeño grano de arena que vamos a intentar aportar y esperemos que los apicultores puedan tenerlo pronto en sus instalaciones para determinar patógenos que les pueden afectar. Bueno, para todos aquellos que, bueno, en realidad todo esto lo damos en el colegio, ya sabemos casi todo el mundo la importancia que tiene una abeja como esta que veis en la pantalla, que es una abeja de la miel, que está polinizándose, que se llena de polen en una estructura, bueno, en todo el cuerpo en realidad, pero si veis en las patitas, unas estructuras se llaman corbículos, ahí llena mucho de polen la abeja y lo traslada a su colmena, pero también a otras flores, creando el proceso que sabemos todos que es el de polinización. Más del 80% de nuestros campos productivos y de la biodiversidad de plantas con flor se deben a este proceso de polinización, que no solo hace la abeja y que realizan también múltiples insectos. Además, las abejas sabemos que tienen un rol importante en ganadería, como he dicho, y en concreto en apicultura. Aquí en Andalucía, ahora hablaremos un poquito más de la apicultura está muy implantada, uno de los sectores productivos más importantes, y las abejas pues necesitan cierta protección, las que son silvestres y las que son manejadas por los apicultores. En esta diapositiva os pongo de ejemplo algo de lo que algunos de nosotros sabemos y otros no sabíamos, o yo, por lo menos antes de estudiar biología, pues sinceramente no sabía tanto, que es la diversidad que hay de abejas. Hay más de 20.000 especies de abejas, no solo la abeja de la miel que vemos, y cada una tiene sus capacidades, sus propias problemáticas y sus propios nichos de acción. Es decir, que la abeja de la miel no es la única que poliniza y hay polinizadores incluso más efectivos que la abeja de la miel dentro de esta biodiversidad de abejas que en el mundo se contabilizan por más de 20.000 y que si vemos el mapa de la izquierda, la biodiversidad está anotada como gradientes de color, o sea, cuanto más oscuro en Europa, más abejas hay. Pues vemos este punto, que es la península ibérica,
que es un punto de biodiversidad tremendo de abejas. Y eso nos sitúa, pues, bueno, digamos, en un punto muy bueno, porque hay muchas abejas, pero también con una responsabilidad muy grande porque hay que protegerlas. Y si hablamos de Andalucía, en la base de datos de abejas ibéricas, que se creó, por cierto, por un proyecto de gente de la Estación Biológica de Doñana que se dedica a esto, hay más de 1.200 especies de abejas de Andalucía y contabilizándose. Bueno, pero en esta charla principalmente nos vamos por su importancia también en apicultura, nos vamos a centrar en la abeja de la miel, que es esta abeja que tenemos en la izquierda, cuyo nombre científico es Apis mellifera, y que está ampliamente distribuido en todo el planeta. O sea, esta abeja tiene una característica y es que produce mucha miel, por eso se utiliza. Bueno, no es tan agresiva como otra abeja, aunque bueno, yo en eso no soy experto, para poder manejarla. Y ya estáis viendo que ocupan muchos nichos. Ocupan muchos nichos en todo el mundo y en parte hay una problemática y es que hay mucha distribución y comercio de abejas de colmenar y con ello pueden trasladarse uno de los problemas que vamos a hablar, que son patógenos de una región a otra, de un estado a otro e incluso entre países. Bien, siguiendo con la apicultura, quería incidir un poco en este tema aquí en España, porque es que España, por su censo de colmenas, representa el 16% de las colmenas de toda la Unión Europea. Es el país con mayor producción de toda la Unión Europea, con lo cual es parte del PIB español muy importante, el 0,44% de la producción ganadera. Y esto supone en España más de 4.000 millones de euros anuales. Si nos vamos a Andalucía, es la segunda productora por importancia en España, detrás de Extremadura, con más de 1.800 apicultores profesionales. Y eso supone algo muy importante para nosotros, que es el arraigo, que es que muchas familias puedan vivir de ello y por tanto, pues poblar muchas zonas rurales que de otra manera a lo mejor pues es más complicado que la gente, bueno, pues se sostenga y tenga al final, en definitiva, trabajo. Como curiosidad, lo veis aquí abajo, a la derecha, se reunieron hace no mucho por COA, en Andalucía, más de 110.000 firmas para hacer que la apicultura sea patrimonio inmaterial de la humanidad y recientemente pues nos hemos enterado de que sí, que el Consejo de Ministros ha declarado esta actividad como una manifestación representativa del patrimonio cultural, es parte de nuestra cultura, con lo cual tenemos que protegerla y, entre otras cosas, protegerla por la propia apicultura y por la biodiversidad de nuestros campos que nos rodean. Pues aquí viene la problemática. La problemática viene por la pérdida de colonias de abejas. No solo de un tipo de abeja, de la abeja de la miel, sino de múltiples abejas que pueden ser más sensibles, abejas que podemos ver, estas que vemos naranjitas arriba, pues a veces son bastante sensibles porque la abeja de la miel, por suerte, puede polinizar distintos tipos de flores, de plantas con flores, pero otras abejas no pueden polinizar tantas flores y si esa planta no sobrevive, ellas tampoco. Bien, ¿de dónde viene la problemática? Pues es multifactorial, o sea, aquí no hay un único problema. Uno de los problemas es la convivencia. Nosotros tenemos que convivir, nosotros fundamentalmente, bueno, en Andalucía uno de los potenciales de Andalucía es su potencial agrícola. ¿Vale? Esto tiene que existir, pero las abejas para poder producir también tienen que tener, por ejemplo, biodiversidad de plantas. Y a veces los cultivos, los monocultivos, pues no le ofrecen eso a las abejas. Por eso hay una pérdida de hábitats para ellas que es fundamental para poder subsistir, para tener polen, que es proteína para ellas. También hay manejo inadecuado de los apiarios, hay muchos apiarios que no se controlan, que no van viajando por apiarios, que no se ven y que pueden, por ejemplo, exportar enfermedades, pesticidas que se utilizan en el campo y que a ellas, pues, por supuesto, le son lesivos. En la acera se acumulan muchos pesticidas. El cambio climático, claro, cuando hay sequía tampoco ellas tienen agua. Y con todo esto, plagas y patógenos. Y en la Unión Europea también se habla mucho de esto y hay una iniciativa para proteger polinizadores, ya no solo la abeja, y es que 1 de cada 10 abejas y mariposas están en peligro de extinción ahora mismo en Europa y 1 de cada 3 en decrecimiento, sus poblaciones están decreciendo. Por eso la Unión Europea está impulsando iniciativas para aumentar conocimiento
para promover la conservación y planes estratégicos. Y ahí es donde nosotros entramos un poquito en acción, nuestro grupo de investigación en la Universidad de Granada y este grupo operativo en concreto, para detectar presencia de patógenos, que es uno de los mayores indicadores de salud que puede tener una colmena, a la vez que la presencia de actividad de una reina, los residuos como pesticidas de una colmena o la dinámica en general de una colonia. Los patógenos son fundamentales. ¿Para qué patógenos tiene la abeja de la miel? Pues se enfrenta a bastantes problemáticas. Si va a un congreso de apicultura, normalmente lo primero que hablan es de bueno, antes de ello, patógenos. Tiene otro problema la abeja de la miel, es que la abeja de la miel es un insecto muy móvil, o sea, se mueve mucho. Se mueve mucho y su radio de acción pues, puede estar entre 2 o 3 kilómetros alrededor de la colmena. Y a esa superficie corporal pues se pueden adherir partes bucales, a patas, abdomen, pilosidades, distintos tipos de patógenos que por contacto se pueden transmitir dentro de una colmena, también por trofalasis. Ellos regurgitan comida de una abeja a otra, con lo cual al regurgitar pues, pueden transmitir enfermedades, criando las larvas y las ninfas que hay en los opérculos de las colmenas también pueden transmitir. Hay muchas enfermedades que se pueden transmitir por vía por heces, propiedades de las abejas. Algunos escarabajos que no están aquí en España, este Malhit beetle, están en las colmenas. Y luego fuera de la colmena también tienen problemáticas porque entre ellas se pueden intercambiar patógenos, por ejemplo, depositando heces en una flor, una abeja que esté contaminada con virus, por ejemplo, pues puede transmitir a otra por contacto, o incluso es muy importante, desde abejas de la miel a abejas silvestres y viceversa. Es decir, que todo lo que le pase a una abeja en un colmenar manejado por un apicultor puede transmitirse automáticamente a la naturaleza, con lo cual el manejo y la detección de enfermedades es fundamental. Esto es lo que decía. Si va a un congreso de apicultura, es el mayor destructor realmente de la abeja de la miel. Es un ácaro que vive y se alimenta de hemolinfa, ese sistema circulatorio que tienen las abejas, y vive, digamos, en la chepa, ¿no? O sea, en el abdomen, en el tórax de la abeja, también se alimenta de las larvas, está en la colmena, se reproduce mucho, se transmite de una colmena a otra, es muy difícil de manejar, porque la abeja europea, que es la que actualmente tenemos aquí, no sabe defenderse o se defiende muy mal comparado con la abeja asiática que ha convivido mucho tiempo con este patógeno. Lo que pasa es que este patógeno no ha estado en contacto con la abeja europea tanto tiempo y ella no sabe defenderse. Y esto le genera, además del propio ácaro, que está succionando hemolinfa y recursos de la abeja, también le genera la transmisión de virus, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Y aquí es donde me voy a focalizar. Aparte de lo que se puede ver y que un apicultor por lo menos pues, puede tener trazas de cómo está su colmena, porque lo ve el ácaro, lo que no ve es donde también tiene un problema, porque claro, si no lo ves, tampoco puedes saber hasta qué punto está infectada una colmena. Y ese es lo que llamamos patobioma, todos los organismos patológicos, patógenos que tiene una abeja, y en concreto en el tubo digestivo de la miel. Pues tiene virus, por ejemplo, ahí que yo sepa, y hasta donde he investigado, hasta 11 tipos de virus con distintas sintomatologías dentro de una abeja y que están en el tubo digestivo. Hay hongos también, uno que se llama Nosema ceranae, que es bastante conocido. Si hay apicultores escuchando, pues habrán escuchado o saben de él perfectamente. Distintos tipos de bacterias, algunas que generan lo que se denomina la loque americana o loque europea, Melissococcus plutonium, Panorexidos larvae. Bueno, son bacterias que también están en el tubo digestivo, y protozoos, protistas, que en realidad nuestro grupo de investigación es el que está especializado, porque también, aparte de esto, abro un paréntesis, nos dedicamos a la biología básica, a entender cómo se transmiten estas enfermedades y qué hacen dentro de la abeja. Y en este en concreto, en este protista que se llaman tripanosomátidos y viajan con un flagelo, hemos descubierto, veis las colonias que hay ahí de celulitas, pues esas células se adhieren como si no hubiera un mañana dentro del intestino de la abeja de la miel. Y eso lo estamos estudiando también. Con lo cual, tenemos esta mezcolanza de virus, bacterias, protozoos y hongos que pueden generar estas pérdidas. Problema, que no existen métodos de campo, es decir, cuando tenemos que determinar estos tipos de microorganismos que no se ven, pues se los enviamos a un laboratorio a las muestras o es difícil. Y en los laboratorios pues necesitan PCR, necesitan equipamiento, etc. Y a pie de campo, un apicultor no puede actualmente, o hasta donde sabemos, bueno, hay algunos
kits diagnósticos, pero dedicados a solo algunos tipos de virus, pero no puede ver a nivel global cómo está la colmena. Por lo tanto, no pueden tomar decisiones informadas a tiempo, es decir, prevenir esas enfermedades. ¿Qué hemos optado por hacer y cuál es nuestra posible solución a esta problemática, sobre todo pues, en los apicultores? Es una metodología que hemos puesto a punto que se llama Bee-Risk Detector. Bee-Risk es el nombre del grupo operativo, Detector de detección. Y una metodología que al final, si lo veis en eso que viene en azul, que pone C y T, es un test diagnóstico. Es como un test de COVID o un test de embarazo, donde en una tira de nitrocelulosa, pues nosotros vemos una bandita. Si tenemos presencia positiva, la línea T, test de un patógeno, o no, la línea C, control. Estas metodologías las podemos aplicar al campo, los resultados solo en 120 minutos, es decir, un par de orillas, ya lo tenemos, y es sensible como una PCR, que es la metodología que se viene utilizando y potencialmente utilizable para virus, bacterias, hongos y protozoos. Voy a hablar ahora de algo un poquito más específico, pero me parece importante para entender cómo se realiza esta metodología y un ejemplo de ciencia que es ciencia compartida, o la ciencia al final hay que compartirla y que la gente pueda usarla. Y este doctor Fenzán, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que nos ha puesto libremente, que eso es lo más importante, muchas veces estas cosas se patenten, esta enzima, eso que veis en azul, grande, es una enzima. Y eso que veis dando bucles es el ADN de un patógeno. Bien, pues como habéis visto, esta enzima, una vez que se pega a ese ADN que está haciendo bucles, por aquí, lo que empieza a hacer es cortar estas cositas que hay aquí, que son una secuencia de ADN también, que están en un tubito y que nos generan una señal. Al final, lo que tenemos cuando añadimos una abeja y su ADN, y por tanto los patógenos que lleva, es que esta enzima nos va a ayudar a este trabajo a detectar y va a decir, que aquí hay un patógeno. Vale, pues la técnica que hemos puesto a punto, en nuestro caso la hemos adaptado a la apicultura, consta de varios pasos, muy sencillos. Primero un macerado, aquí en este caso un macerado de un abdomen de una abeja de la miel, en una solución que hemos puesto a punto para extraer ese ADN. Aquí, aunque veis, esto es una termoplaca, es un aparato que sirve para tener una temperatura constante ese tubo. Cosa buena, que puede ser a temperatura ambiente. No necesitaría, si fuera un apicultor, realmente una termoplaca con tener una temperatura en torno a 25 a 37 grados, podríamos hacer una determinación en campo perfectamente. Porque en ese tubito tenemos unas enzimas que van a generar muchas moléculas de ese patógeno y en ese tubito también vamos a tener esta enzima que os he enseñado antes y que nos va a generar una señal. Importante, pues una vez que ha pasado ese tiempo, cogemos una pequeña muestra de ese tubito y la añadimos en estas tiras de nitrocelulosa que ya conocéis, que ahora mismo son prototipos, o sea, no salen tan bonitas como se venden en las farmacias, por ejemplo, pero que nos sirven para determinar la presencia o ausencia de un patógeno. Y aquí tenemos un ejemplo. Veréis, aquí tenemos un ejemplo de infección por los Maria Passing, que es ese patógeno que os he enseñado antes en el que trabajamos en el laboratorio. Abajo tenemos una muestra muy positiva, una muestra altamente positiva que nos ha generado una señal que veréis como una banda abajo, muy intensa. Que el colmenar tiene patógeno, pero la cantidad de patógeno no es demasiado grande, pues tenemos lo que tenemos ejemplificado en el medio. Dos bandas, porque parte de ese ADN, de esa enzima, ha trabajado, pero no ha trabajado mucho, digamos que está perezosa, porque no tiene mucho ADN de ese patógeno. Pues nos genera una banda arriba, positiva, pero un poquito de banda abajo, negativa, queriendo decir, bueno, hay poca presencia de patógeno. Si la muestra es negativa, pues solo tenemos la banda de abajo, quiere decir que la enzima no ha cortado, no ha generado ninguna señal, como para considerar que esa muestra es positiva. Son tres ejemplos de tres abejas, una que sale muy positiva, otra intermedia y otra negativa de un colmenar en mayor. Bien, pues ya casi acabando, claro, esta metodología hay que implementarla y hay que intentar que todo esto que vemos en el laboratorio, en los laboratorios pues trabajamos mucho, todo muy bonito, pero al final pues lo que interesa es que también el producto final, que son los apicultores, pues puedan disponer de ella y que esto realmente funcione. Bueno, pues hemos hecho un muestreo en 10 colmenares dentro de la provincia de Granada,
colmenares que estaban situados en lugares muy diferentes, con distintos nichos, con distintas alturas, y hemos generado, bueno, pues esta colección de muestras que hemos empezado a trabajar con ellas a partir de apiarios donde se coleccionaban esas muestras al azar. Es decir, tenemos varias colmenas, bueno, pues vamos al azar cogiendo para que no fueran las de los extremos, las de los centros, para que fuera aquello un poquito muestras aleatorizadas, ¿no? Que se dice en nuestro tipo de estudio. Bien, hemos aplicado estas tiras de nitrocelulosa a todos esos colmenares y para una muestra, por ejemplo, de 113 abejas, hemos encontrado que por PCR, un tipo de PCR que se llama QPCR, 26 de esas 113 eran positivas. Bueno, es un colmenar que tiene aproximadamente un 20% de infección. Pero el método que hemos utilizado ha detectado 28, es decir, que además nos llevamos la sorpresa de que o es igual o incluso puede ser un poquito superior en la sensibilidad a una PCR, con lo cual pues, estamos demostrando que funciona y que se puede aplicar a campo. Es lo más interesante para un apicultor. Así que como conclusión, una de las conclusiones es que esta herramienta, que le hemos denominado Bee-Rate Detector, creemos que es eficaz y necesaria para el futuro de una apicultura sostenible, para que los apicultores directamente pues, sepan y puedan controlar y puedan hacer cuarentenas y si transportan una colmena, pues sepan lo que hay dentro de esa colmena. Y lo hemos hecho en Granada, la monitorización, pero tiene potencial para ser escalado a cualquier región, ya que, como habéis visto, la abeja de la miel pues, se sitúa en prácticamente todos los continentes del mundo. Algunas mejoras, sí es verdad, siempre que determinamos, hacemos un kit, lo que intentamos siempre es mejorarlo, un kit diagnóstico, del cual hemos hecho los primeros prototipos. Sabemos si hay más o menos patógenos, como hemos dicho, pero no tenemos una cuantificación exacta. Es decir, en esta colmena hay 1000 esporas, hay 1 millón de esporas de hongos. Eso todavía no lo tenemos, sabemos que hay o no hay. Rebajar el tiempo de espera para que el apicultor pues, no tenga que esperar mucho, menos de 30 minutos. Y, por supuesto, la mejora futura es poner a disposición de la comunidad, en este caso de apicultores, pero también a la Junta de Andalucía y también al Ministerio en sus censos y en sus monitorizaciones esta tecnología. Deciros que si queréis ver algo más sobre todo esto y lo que hacemos en el laboratorio, os interesa toda esta metodología, hay 2 programas que se hicieron en el Canal Sur hace poquito, este mismo año. Uno en Conciencia, he dejado ahí el enlace para que podáis verlo, o si ponéis en YouTube Conciencia Bee-Rate lo veréis, y otro en el programa de tesis, donde hablamos de estas mismas problemáticas. Aunque es más técnico, tenemos también publicado esta metodología en un artículo científico para todo aquel que quiera replicarla, ahora mismo como está, puede hacerlo al menos en 2 patógenos, Trypanosomatidae y Nosema ceranae. Y bueno, deciros también que estamos muy orgullosos de que este proyecto ha sido nominado como dentro de 247 proyectos como uno de los finalistas de un concurso que tiene el Ministerio con proyectos que están financiados con fondos FEADER. Y bueno, ahí estaremos defendiendo nuestro proyecto y en definitiva también a la Junta de Andalucía que nos ha proporcionado esta oportunidad de poder hacer estos test y estos kits diagnósticos. Así que muchas gracias a todos. Os dejo aquí un QR de la página web por si queréis investigar un poquito más en qué consiste y lo que hacemos. Pues estaré encantado bueno, de que lo veáis y hablar con vosotros. Pues nada más, si tenéis alguna duda, pues aquí estamos para lo que digáis. Muchísimas gracias, doctor Luis Miguel de Pablos. Ahora pasamos el testigo a las personas que han estado siguiendo con atención esta jornada Agroconecta. Tenemos a más de 50 personas oyentes en esta jornada sobre la apicultura y esa monitorización y detección temprana de enfermedades en las abejas. Ya tenemos la primera de esas preguntas que vienen a decir de qué manera podrían trasladar a sus explotaciones estudios de este tipo y qué impacto podría tener en cuanto a la producción, por ejemplo, de miel o a preservar al final esas colmenas. Pues veréis, eso es una de las cosas que siempre nos da un poco de rabia porque, claro, todo esto no es rápido. Su traslado directamente a campo, que a los apicultores. Esto es un proyecto de investigación que vamos a seguir desarrollando, pero deciros que la continuidad de este proyecto la estamos intentando, estamos solicitando fondos
Y dentro de esa continuidad queremos ampliar la monitorización a colmenares localizados en otras provincias de la Junta, o sea, de la Junta de Andalucía, incluso de España. Con lo cual, si hay alguien que tenga interés en ello, en que su propio colmenar tenga dentro del estudio bueno, pues una monitorización, pues que se ponga en contacto con nosotros. En la página web hay un sitio para contacto. Pero claro, si eres apicultor, lo que tienes, dices, vale, muy bien, yo estoy en el proyecto, pero lo que quiero yo es por mi cuenta, yo ir viendo cómo está, cómo deja de estar mi colmena y cómo hacerlo. Ahora mismo los prototipos no están en venta, pero claro, todo esto conlleva dos problemáticas. Uno, se pueden dejar disponibles y liberalizadas esta tecnología, pero claro, yo no soy la universidad, no somos productores ni podemos vender estos prototipos. Y B, su procesado o su patente, en el cual, pues bueno, vamos a tardar un tiempo. Con lo cual, respondiendo a la pregunta, en el plazo, yo diría que para proyectos de investigación podéis contactar con nosotros y monitorizar vuestras colmenas. Para uso personal como apicultor, le doy un plazo de unos 2 años para que podáis, también a través de estas herramientas de la Junta en las que estáis participando hoy en estas conferencias, pues tener también a disposición, oye, pues mira, esta tecnología la anunciar y podéis tener dispuesto esa tecnología. Así que en año o 2 años yo creo que podrá ser posible. Muchísimas gracias. Nos preguntaba otra participante si le da la enhorabuena, por supuesto, al profesor por este estudio, por esta investigación, y preguntaba si desde otras comunidades autónomas, a nivel de asociaciones o universidades, podrían entrar a formar parte de ese grupo operativo BRISC, o se trata de un proyecto que ha terminado ya y ha dado lugar a esos resultados. Pues veréis, por supuesto, podéis participar. Este proyecto acaba de concluir ahora mismo, pero como he dicho, vamos a solicitar otro proyecto que va a ser la continuación de este, extendiendo el estudio a más localizaciones para probar esta metodología. Y bueno, decir que trabajamos, por ejemplo, en el Centro Apícola de Marchamalo, que es uno de los centros de referencia en España, que está en Guadalajara. Tenemos otros estudios y Apinevada, que trabaja con nosotros, trabaja con muchísimos apicultores, no solo en Andalucía, sino fuera de Andalucía. Este se ha hecho aquí más centrado en Andalucía, vamos, en Granada, pero contactad con nosotros, sí, por favor, porque nos vendrá muy bien, os vendrá bien a vosotros, porque haremos un estudio gratis, simplemente nos tendríais que dar la muestra, como os dijéramos en concreto, pero sí, estamos abiertos a otras comunidades. Van llegando más preguntas. Doctor Luis Miguel de Pablos, por ejemplo, ¿qué impacto tiene la aplicación, la implementación de estas tecnologías innovadoras respecto a lo que sería el manejo de las colmenas de hace, por ejemplo, 20 años? Bueno, lo primero que tengo que decir, esto no es por excusarme, pero soy biólogo y no soy apicultor. Ahora sí que tengo un poquito más de contacto y no manejo directamente las colmenas yo, así que yo no sé si sería capaz a contestar correctamente. Lo que sí que puedo decir es que en el caso de tener que hacer cuarentena o en el caso de la transhumancia de colmenas, sí que es verdad que la tecnología que tenemos ahora aquí y que puede ser trasladada en breve al campo, pues va a ser importante porque así evitamos movimientos innecesarios y con ellos movimientos de patógenos. Otra cosa es el tratamiento, porque aquí estamos hablando de prevención temprana, que es muy importante. Cuantos menos patógenos, mejor. Para si los tengo, ¿qué pasa? Bueno, algunos patógenos tienen algún tipo de tratamiento, Varroa lo tiene, Nosema lo tiene, pero hay otros que no. Y eso es otra línea de investigación en la que bueno, vamos a trabajar los próximos años. ¿Qué pasa una vez que determinamos eso? Ahí no tengo una respuesta clara. Pero lo que son cuarentenas, desde luego, sí. Y lo que son comercializar colmenas o comprar las mismas colmenas. Que le diga al que te ha vendido la colmena, oye, esto está libre de patógenos y que esta persona pues, pueda hacer ese test rápido y saberlo. Nos preguntan también si se ha realizado algún tipo de investigación alimentando a las abejas con probióticos. Es una pregunta interesante. Realmente
No es mi campo de estudio, aunque ahora estamos intentando estudiar qué impacto tienen los parásitos en el microbioma de una abeja. Los probióticos sé que se vienen usando desde hace un tiempo como posible implementación dentro nutricional, pero no es mi campo de investigación, así que no estoy seguro de si respondería correctamente. Lo que sí sé es que la abeja tiene, afortunadamente, le pasa algo, es que tiene muy pocas familias de bacterias comparado con un intestino humano, es mucho más biodiverso el intestino humano que el de una abeja de la miel, con lo cual potenciar su sistema inmune a través de probióticos eh, es una herramienta, vamos, es una posibilidad bastante viable, pero eh, yo no trabajo directamente en eso, así que tampoco podría hablar en profundidad de ello. Mientras van llegando algunas preguntas más, tenemos un estudio, una investigación en clave andaluza facilitada por profesionales como el doctor Luis Miguel de Pablos y experimentándose también en explotaciones de apicultores y apicultoras de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Como consecuencia de ese trabajo de investigación de la Universidad de Granada, del grupo operativo BIRRISC, preguntan, ¿cuál es el patógeno que está siendo más mortal para las abejas en la provincia de Granada? Hombre, sin duda Varroa Destructor. Varroa Destructor que no es el objetivo de estos kits, porque Varroa Destructor lo ves. Varroa Destructor viene siendo desde los años 80 una de las principales problemáticas en cualquier colmenal, no solo de Granada, Andalucía, sino de España y del mundo, me atrevería a decir. Que es muy resiliente, se reproduce rápido, la abeja europea no ha aprendido bien a manejarlo, y con lo cual, pues, bueno, pues es complicado. El Varroa destructor del ácaro es el que más, y además tiene una segunda problemática, y es que parte de los virus que te pueden encontrar en un intestino, pues vienen como consecuencia de una infección por varroa, con lo cual es una doble problemática, es el ácaro y los virus que puede contraer una abeja de la miel. Más preguntas que van llegando de este auditorio que está siguiendo con mucha atención el encuentro Agroconecta y pregunta si las enfermedades afectan también al comportamiento de las abejas de forma particular o general a la colmena y si se plantea el estudio de estos posibles comportamientos para poder llevar a cabo actuaciones de detección. Pues veréis, sí, las enfermedades en efecto afectan al comportamiento. Hay varios estudios sobre varios tipos de patógenos. Eh, no es mi campo de estudio tampoco el comportamiento. Sí es verdad que tenemos una compañera en el laboratorio que es especialista en ello, se llama Tamara Gómez Moracho. Bueno, ellos han estado estudiando en un laboratorio en Francia con un experto en la materia, se llama Mathieu Lizoreau, francés. ¿Cómo varía el comportamiento en respuesta, por ejemplo, a estímulos, como puede ser un patógeno, como puede ser no sé más? Y sí que hay diferentes comportamientos en respuesta a azúcar, por ejemplo, tiene una respuesta más debilitada a estímulos olfatorios cuando están infectadas por un patógeno. Y en respuesta a virus también hay estudios, uno llevado a cabo en Estados Unidos por la Universidad, a ver si me acuerdo, creo que de Iowa, por el doctor Adam Dolezal, y en ese estudio se indicaba que los virus que llevaban, las abejas llevaban unos chips, con lo cual monitorizaban el vuelo, el movimiento dentro de la colmena y fuera, y en efecto los virus también afectan a movimientos sociales que algunas veces pues indican dónde están pues, localizados las fuentes de polen, las fuentes de alimentación, y que ellas pues lo localizan muchas veces a base de eso, pues de movimiento. Y en efecto, sí. Virus, creo que era el virus de la parálisis israelí el que realizaba ese estudio en Estados Unidos y no sé más era nada en Francia, así que sí, hay estudios sobre eso. Muchísimas gracias, doctor Luis Miguel de Pablo. Son las 12:15. Vemos que no hay ninguna pregunta más y si las hubiera, también recuerden que las pueden plantear al personal técnico de las oficinas comarcales agrarias de Andalucía. Ellos, ellas, en cada una de las OCA pueden acompañar y asesorar a profesionales de la apicultura para encontrar los recursos que la Administración pone a disposición para abordar inversiones en estas explotaciones apícolas. Así permitiría
a los profesionales de la apicultura a alcanzar objetivos en materia de eficiencia, sostenibilidad, digitalización o modernización de sus infraestructuras. Muchísimas gracias, Luis Miguel de Pablos, por acompañarnos en esta jornada Agroconecta. Muchísimas gracias a vosotros, porque es un altavoz buenísimo para que la gente sepa lo que hacemos. Gracias también a todas las personas que habéis participado y nos vemos el viernes con más Agroconecta en línea. Hasta luego.